Bien, estamos listos, vamos a arrancar, hermanos. Hoy es martes 24 de marzo, último martes no, ya nos falta un martes, el otro martes es 31. Pero bueno, ya está terminando el mes de marzo, discipulado de Efesios 4:23. Gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos un martes más y compartir un ratito de la palabra, ¿no? De que todos aprendamos algo que nos edifique. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Marquito, ya que estás ahí en cámara, pues regálanos una oración ahí para arrancar, ¿no? Amén. Está bien, pastor. Amado Dios, bendito y alabado sea. Hoy te damos las gracias por un día más, Padre. Por un día más que pudimos abrir los ojos, Señor, que estamos sanos. No, como algunos hermanitos que están delicados de salud, Señor. Te pido por ellos, Señor. Y te damos las gracias porque vamos a recibir el alimento espiritual del día de hoy, como todo, cada vez que nuestro hermano Ever nos enseña, Señor. Te doy las gracias por todos los hermanos que hoy en día se conectan y que tienen sed de Señor, de no solo de oír, sino de crecer, Señor, porque ese es el fin de estos discipulados, Señor, que podamos crecer, a hacer tu voluntad, Padre, para que lleguemos al fin, que es la vida eterna, Señor. Te damos las gracias hoy y siempre, bendito de alabado seas, Padre. Te damos gracias porque nos alcanzó tu luz y tu amor. Bendito de alabado seas. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Marquitos. Amén. Bueno, voy a compartirle la pantalla. Usted me avisa si la ven. Sí, señor. Ok, hace 8 días terminamos, digamos, ese primer bloque de que habíamos hablado de que las bienaventuranzas que hacen parte del Sermón del Monte, pues era como el manual del cristiano, ¿se acuerdan? Entonces estuvimos viendo cómo es el cristiano, ya vimos las bienaventuranzas, las cosas que nos caracterizan, vimos la luz del mundo, son la sal de la tierra, entonces son cosas que nos caracterizan como tal. Vamos a entrar ahora a ese segundo bloque que es cómo vive el cristiano, o cómo debería vivir, ¿no? Y hay una cantidad de temas aquí que el Señor tocó, porque recuerden lo que les dije, el Sermón del Monte es una de las enseñanzas o predicaciones o sermones más completos que hay, no, diría yo que el más completo que hay, ¿no? Toca cantidad de temas y ustedes los están viendo ahí, ¿no? O sea, ¿qué dijo el Señor sobre la ley? ¿Qué dijo sobre la ira? ¿Qué dijo sobre la reconciliación? ¿Qué habló sobre el adulterio, sobre los juramentos, sobre el amor hacia los enemigos, sobre el divorcio, ¿no? Entonces, esos siete temas más o menos nos dan una idea de cómo nosotros deberíamos vivir, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver cómo deberíamos caminar, cómo deberíamos adorar, pero vamos a centrarnos aquí. Esto tampoco lo vamos a ver en un solo, en una sola sesión, digámoslo así. Pero hoy vamos a ver, por lo menos creo que los dos primeros, la ley y la ira, y después vamos a ver los otros. Entonces vamos a empezar por Jesús y la ley, ¿no? Que eso de la ley cobra cierta importancia porque acuerden que hay esas discusiones, ¿no? Que si nosotros estamos bajo la ley, que si estamos bajo la gracia, que la ley, bueno, todo ese asunto, ¿no? ¿Qué dijo el Señor, no? Eso es lo más importante, que fue lo que el Señor enseñó. Mateo 5, 17, 20, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe a ser será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Digamos, esto fue lo que el Señor dijo sobre la ley. Entonces vamos a ir desarrollando a ver qué es lo que Él quería decir con cada una de esas cosas que Él está hablando ahí, ¿no? Entonces, Jesús hace mención en el versículo 17 que leímos ahorita a dos elementos muy importantes para el pueblo judío, que era la ley y los profetas, ¿no? ¿Acuerdan, no? Ya yo lo he comentado varias veces, pero a qué se refiere él cuando habla de la ley y los profetas? ¿Se acuerdan o no?
El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿no? Está hablando del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, él está hablando de lo que para nosotros significa el Antiguo Testamento, es decir, los primeros 39 libros de la Biblia actual, ¿no? Entonces, es bueno saber ahí que en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vivió, digámoslo así, en Israel, pues ya estaban escritos todos los libros que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, todos están escritos ya. O sea, ahí no es como la gente del Antiguo Testamento que ellos no tenían las escrituras, ¿no? Ya ahí, acuerdan que el Señor, cuando él arrancó su ministerio, él pidió un rollo y lo leyó. ¿Acuerdan que leyó él? 53, Isaías. No me acuerdo si es 53 o era Isaías, pues no sé si era 53 o 61, pero bueno, leyó el libro de Isaías, ¿cierto? Entonces ya existían los libros, ¿no? Ya estaban desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, ya estaban escritos, que de hecho Malaquías fue el último libro que se escribió. ¿En qué año fue escrito Malaquías? Sin googlear, ¿no? Por lógica se saca, ¿no? De hecho, 400 400 años. Años años antes antes de de que Cristo. llegara Jesús, Sí, 400 años antes de Cristo, porque acuérdense que fue el más último libro 2000 que se escribió y después de eso hubo un periodo que de cesó silencio. toda comunicación de parte de Dios, no hubo revelación, no hubo nada, hasta que apareció ya en la parte de Juan el Bautista y ya todo lo que arrancó el Nuevo Testamento. De hecho, por eso los libros que se llaman apócrifos no fueron reconocidos, ¿no? Porque muchos de ellos, casi todos, fueron escritos en ese periodo de silencio de Dios. Entonces, ¿cómo podría atribuirse a libros que fueron inspirados por Dios si Dios no habló en ese tiempo? Entonces, por eso fue que más bien fueron como, digamos, fueron excluidos, ¿no? Hay que retomar, Paulita, en cualquier momento para refrescarnos otra vez todo eso de los libros deuterocanónicos que en algún momento los vimos y por qué, ¿no? Para qué, porque una cosa es que a uno le digan que esos libros son excluidos, que no fueron reconocidos en el canon bíblico y todo ese asunto porque fueron escritos ahí, pero ¿de qué se tratan? ¿Qué es lo que dicen, qué hablan? Que uno diga, wow, yo no sabía eso. Por ejemplo, uno lee el libro de Macabeos. Y tiene cosas que son históricamente ciertas y todo, pero ya después que se pifian en muchas cosas que uno dice, ah, bueno, no, con razón, con razón lo excluyeron, ¿no? Entonces es bueno saberlo, ¿no? Entonces, ¿en qué año fue escrito el libro de Malaquía? Bueno, fue escrito en el año 400 antes de Cristo, ¿no? O sea, pero la división que los judíos, cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de escribas, maestros de la ley, que eran los que generalmente se encargaban de administrar todo lo que era la palabra, como yo. Ellos tenían los libros clasificados en tres divisiones, ¿no? Por ejemplo, la ley de la Torá, que esa sí no tiene pierde, son los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? ¿Quién escribió esos cinco libros? Moisés. Moisés. Entonces, ese es el primer grupo de libros. Después está el libro de los profetas. Se dividen en dos grupos también, ¿no? Eso no significa. Acuérdense que estos son los libros, no tanto los profetas. Sabemos que hay profetas mayores y menores, pero los libros en sí los tenían divididos en dos partes. La parte de los profetas, que eran profetas anteriores, que eran Josué, Jueces, Reyes y Samuel, y los profetas posteriores, que era Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. El libro de los 12 lo componían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces ellos tenían divididos los libros en lo que tenía que ver con los profetas en estos dos grupos, ¿no? Y después estaban lo que eran los escritos o salmos, que también tenían sus subdivisiones. Estaban los libros poéticos, que eran Salmos, Proverbios, Job. Estaban los cinco rollos de las fiestas, también se le llamaba Mejillot, que era el cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y estaban los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces ellos tenían clasificados sus libros de esa manera, ¿no? O sea, tenían una buena clasificación. Esto es pura historia, ¿no? Porque como estamos hablando de la ley y los profetas, que tiene que ver el Antiguo Testamento, entonces cómo era que lo tenían clasificado, ¿no? Entonces el Señor dice en relación a esto que les estoy diciendo de la ley y los profetas, los libros y todo, dice que Él no vino a abrogar la ley y los profetas, ¿no? No crean que yo vine a abrogar la ley, ¿no? Eh, Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que Él no venía a eso, ¿no? ¿Ustedes saben qué es abrogar? Es quitar. ¿Cómo derogar? Abrogar. Abolir, Suspender. quitar.
Sí, quitar. suspender o dejar sin vigor una ley, una costumbre mediante una disposición legal, ¿no? Entonces, abrogar algo es cuando uno, por medio de una disposición legal, suspende o deja algo sin valor, digámoslo así, ¿no? Entonces, él dice, si quitáramos esa palabra por la traducción, él dice, yo no vine a dejar sin vigor la ley, ¿no? Ni nada de eso, no crean que yo vine a eso, ¿no? Entonces, a pesar, obviamente, de que con la venida de nuestro Señor Jesucristo se daba inicio a un nuevo pacto, pues él para nada, digámoslo, vino a quitarle validez al antiguo pacto, porque es que hay gente que dice que ni le para bolas al Antiguo Testamento porque dice, no, lo nuestro es de Jesús para en adelante, no, él mismo lo dijo, no crean que yo vine a abrogar la ley, no señor, no vino a quitarle validez, al contrario, más bien, más adelante lo vamos a ver que él dice que él vino a cumplirla, ¿no? Es por eso que cuando uno agarra una Biblia cristiana o evangélica o católica, lo que sea, pues una Biblia con una Biblia, pues pues, no un Nuevo Testamento, porque un Nuevo Testamento es una porción de la Biblia que contiene el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la Biblia en sí, usted nunca va a ver una Biblia que solamente tenga el Nuevo Testamento o que tenga el Antiguo Testamento, los tiene ambos, ¿no? Porque ambos hacen parte de lo que es la palabra de Dios, los libros que han sido inspirados por él, ¿no? Y entonces, aunque nosotros no necesitamos digamos, cumplir la ley, todo lo que se establece que cumplían los judíos para poder ser salvos, porque nosotros ya sabemos que la salvación no es por la ley, pero digamos que la ley como tal, el Antiguo Testamento tiene vigencia para nosotros como iglesia, ¿no? O sea, porque es la misma palabra de Dios, o sea, ella misma lo dice, ¿no? Toda la escritura, y cuando dice toda es toda, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo fue inspirada por Dios para redarguir, para corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Entonces, si bien nosotros no, porque no somos judíos, no estamos llamados a cumplir la ley con la rigidez que ellos la cumplen, no es que el Nuevo Testamento no tenga validez para nosotros, ¿no? Porque acuérdense que hay una estrecha relación entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, pues obviamente tampoco puede ser abrogada porque pues, la palabra de Dios es eterna, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis toda se va a cumplir, toda. Dice Primera de Pedro 1:24, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, la palabra de Dios no puede ser abrogada, ¿no? Ni mucho menos Jesús iba a venir a eso, ¿no? Y él lo dejó bien claro que él no venía a abrogar la ley, ¿no? Entonces, la ley es buena, santa y justa. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿no? Entonces, si algo es santo, justo y bueno, ¿para qué necesidad tiene de abrogarse? Entonces, eh, si el Señor no vino a abrogar la ley, entonces él mismo lo dice. ¿A qué vino? Dice que él vino fue a cumplirla, ¿no? ¿Qué interpretan ustedes con que el Señor vino a cumplir la ley y los profetas? Ya nosotros sabemos qué es la ley y los profetas, ¿no? Que es el Antiguo Testamento. Ya vimos que está clasificado en los libros en diferentes. Pero ¿qué significa que el Señor vino a cumplir la ley? Las profecías de los profetas. ¿Qué más? Que vino a hacer lo que estaba escrito. Sí. Pero de qué manera, por ejemplo, lo que decía Leo, de que él vino a cumplir las profecías, digamos, las profecías, y Chile dice que a cumplir lo que estaba escrito. ¿Cómo hizo él para cumplir lo que estaba escrito? Primero tenía que sabérselo, ¿verdad? Ser santo y sin pecado, Haciendo la porque voluntad del Padre. eran Sí, digamos, 600 Morir. o años. sea, digamos que él, digamos que haciendo la voluntad del Padre, que él sabía la palabra, obviamente, pues la conocía, pues es Dios mismo. Pero, ¿cómo creen ustedes de qué manera él dio cumplimiento a la ley? Pues yo creo que, o Cuando sea, estaba en la cruz. eh, ¿Sí, perdón, Lady? anteriormente, o sea, en la ley se hacían sacrificios como para los pecados y eso. En cambio, ahora con Jesucristo, el Espíritu Santo, eso ya es como más grabado en la mente y no tiene que ser un sacrificio de animales, sino ya es como un sacrificio de la carne internamente en las personas. Sí, pero Jesús, estamos hablando de Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo él, cómo, A cómo él Jesús, cumplió la ley? en el sacrificio de la cruz. Ajá.
y el sacrificio de la cruz fue parte de su qué? El De su de la la propósito. misión. obediencia. Su muerte, de la misión. De la misión. O sea, todo lo que ustedes están diciendo sí es cierto, o sea, es verdad. Pero una respuesta sencilla y fácil es que a ustedes les digan, mira, ¿y cómo Jesús vino a cumplir la ley? Con su vida, ¿no? Con su caminar, con su testimonio, con las cosas que hizo, porque en su caminar y en todo lo que él hizo, que el caminar que implicó, cuando uno habla del caminar de Cristo, habla desde el momento en que fue anunciado, ahí se comenzaron a cumplir las profecías, en el momento en que nació, se cumplieron profecías, cuando lo encontraban en el templo, su ministerio, su muerte, todo eso, su vida, su caminar, su ministerio dio cumplimiento a lo que decía Leo ahorita de las profecías, que es lo que vamos a ver ahorita aquí, ¿no? Entonces, eh, básicamente esas palabras de que cuando el Señor dijo que vino a cumplir la ley, pues tiene varios significados, ¿no? Digamos, para hoy, para nosotros, ¿no? Porque Él mismo, digámoslo, su vida y todo, es el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas. Entonces, por eso, digamos, las profecías se escribieron ¿en dónde? ¿En qué parte aparecen las profecías? En En el línea de lo Antiguo que Los estamos profetas, hablando. de los En el profetas. Antiguo Testamento. En la ley y los profetas, ¿cierto? Sí, en la ley y los profetas. Entonces, a medida que él caminaba, se iban dando cumplimiento a esas profecías, pues él estaba cumpliendo la ley y los profetas, o sea, lo que ellos estaban hablando. Por eso es que nosotros no podemos desligar la ley y los profetas de nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente eso era una antesala o era un preludio, digámoslo, era una anticipación de lo que iba a pasar, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas. Bueno, una no, varias. Lucas 24:44 y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él mismo lo dijo, ¿no? Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras, no? Romanos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Entonces, hay una cantidad de profecías que se dieron cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del nacimiento, la profecía está en Miqueas 5:1 y dice, y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Profetizaban la ley y los profetas, cumplido en Mateo 2:1 cuando dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente de Presentaron. Entonces, si ven, estaba escrito en la ley y los profetas, en la ley, y se dio cumplimiento Leí en y la se dio persona de cumplimiento en la Jesús. persona. Nacimiento de una virgen, profetizado, escrito en Isaías, por tanto el Señor mismo dará señal y aquí que una virgen concebirá, está escrito en Isaías, se da cumplimiento en Mateo, el nacimiento de Cristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que José se halló que había concebido el Espíritu Santo, se dio cumplimiento. Huida de Egipto, fue escrito en la ley, profetas o Oseas, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:14, José se levantó, tomó de noche al niño su madre y se fue a Egipto. Y así, ¿no? Hay varios. Dicho, desprecio del pueblo judío en Isaías, despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolores y habitado del sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, es decir, lo despreciaron, ¿no? La entrada triunfal en Jerusalén también está ahí, en Zacarías, alégrate, hija de Sión, grita júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de asna. Zacarías, cumplimiento en Juan 12:13, tomaron ramas de palmeras, arribaron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, ¿no? Traicionado por uno de los suyos, Salmos, hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que comió a mi pan, se puso contra mí. Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías, yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario en 30 ciclos de plata, cumplido en Mateo, y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo les entregaré, y le dieron 30 piezas de plata. Durante el juicio dice que se mantendría en silencio, eso fue profetizado, escrito en la ley en Isaías 53, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda, ante el que la esquila, él no abría su boca.
En Mateo 26, 6, 2 dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digan si tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Y así hay varios, ¿no? Que sufriría por los demás en Isaías, dice que va a llevar nuestras enfermedades y que herido por nuestras rebeliones. Y bueno, en Mateo menciona que más tarde lo trajeron a él y a muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la parte que, que iba a ser crucificado fue escrito en la ley, en Isaías, por tanto, yo te daré parte con lo grande y con lo fuerte, repartiré despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por el cumplimiento de Mateo, cuando dice que lo crucificaron, cuando dice que sus manos y sus pies serían perforados en Salmos, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies, en Juan. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Cuando dice que sería encarnecido y despreciado, está en Salmos. Cuando dice más, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Bueno, y en Mateo dice, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza, diciendo, entonces es un cumplimiento exacto, ¿no? Es hasta que le iban a dar vinagre. Está en Salmos, me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Juan, todos sabemos que le dieron vinagre en una esponja, ¿no? Cuando dice que su costado sería traspasado, está en Zacarías. Hablan de que de una espada, aquí y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como si llora un hijo unigénito afligiéndose, ¿no? Y en Juan, por uno de los soldados le abrió el costado, ¿no? Cuando dice que iban a echar sus ropas en suertes, está en Salmos, repartieron en sí sus vestidos, y en Marcos se dio cumplimiento cuando ellos repartieron sus vestidos a la suerte. Cuando dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado en Salmos, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Y en Juan dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, si ven cómo hubo cumplimiento, a eso se refiere exactamente cuando el Señor dice, yo vine a cumplir la ley. Es decir, yo vine para que todo eso que escribieron los profetas se cumpla, ¿no? Y se dé cumplimiento, ¿no? Dice que fue sepultado en una tumba de ricos, eso está en Isaías y se cumplió en Mateo. ¿Se acuerdan cuando lo bajaron de la cruz y José de Arimatea prestó la tumba? Que resucitaría Muy después de bien. la muerte, en Salmos y en Mateo se cumple, que iba a ascender al cielo, también está escrito en Salmos y se dio cumplimiento en Lucas. Entonces es algo como, por eso es que una de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios es como todo fue escrito con una misma línea de enseñanza y de pensamiento, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Bueno, increíble, ¿no? Asombroso. ¿Qué más? Bueno, él mismo también con su obediencia cumplió la ley para poder justificarnos, porque en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, obviamente, caminando en obediencia, que sabemos que era una obediencia que lo llevó a la cruz, ¿no? Además de que Jesús cumplió toda la ley para poner fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia en Romanos 10:4, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ese de Romanos 10:4, si yo les digo a ustedes que Jesús no vino a abrogar la ley, ustedes saben que abrogar es dar algo por cancelado. ¿Cómo explican ustedes esto que dice que el fin de la ley es Cristo? Porque en él se cumplió la palabra, pastor. Él Sí, pero cumplió, pero eso de que el fin de la ley, dijo pastor, pero acaba de decir que el Señor no vino a abrogar, es decir, no vino a dar por terminada la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces, ¿por qué dice ahí que el fin de la ley es Cristo? porque en él fue escrito todo, y como él no es de que vino a terminarla ni a cambiarla, como dice su palabra, ¿verdad? Él solo Porque, vino a cumplirla. Ujú. porque el fin de la ley es caminar con Cristo. Sí, pero ¿cómo interpretan ustedes eso de que el fin de la ley? ¿Para ustedes qué sería o qué entienden por el fin de la ley? Oh, porque ya no vivimos en la ley de los hombres, sino en la ley de Cristo. No, El sí, todo eso está objetivo de bien. la ley, pastor, ¿Ah? el objetivo de la ley, Pastor. Esa era la palabra, Shirley. Porque la palabra fin, acuérdate que la palabra fin tiene varios significados, ¿no? O sea,
Fin, ¿qué es? Es cuando algo finaliza, cuando algo termina, pero fin también es como cuál es el objetivo, ¿no? Acuérdense que dice que el fin de la, ¿cómo es que dice? El fin de la fe es la salvación, ¿no? O sea, el objetivo de la fe es la salvación. Entonces, fin, ¿qué es? Es como el objetivo, es la meta, es lo que uno quiere cumplir, ¿no? O sea, es como que yo les dije a ustedes, ¿y ustedes con qué fin están conectados ahorita? No es porque ahí El termina propósito. nada, ¿no? ¿Con qué con el fin de objetivo? aprender. Exacto, ¿con qué objetivo? Entonces, cuando él dice, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, porque la esencia, el objetivo, lo que constituye, lo que vivifica, lo que la representa, el fin de la ley, pues es Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para justicia de todo aquel que cree, o sea, digamos, para que nosotros podamos ser justificados, ¿no? Por ese sacrificio. Ok, entonces, esa primera parte ya nos queda clara de cuando el Señor habla de la ley, ya sabemos que la ley y los profetas es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ya sabemos que Él no vino a abrogar la ley, ¿por qué? Porque la ley no puede ser abrogada, la ley es la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna como tal, y el Señor mismo lo dice, no vine a abrogar la ley, vine a que se cumpla. ¿Y de qué manera se cumplió? Con toda su vida, desde que fue concebido, anunciado, hasta que murió y resucitó y ascendió se dio cumplimiento. Mire que vimos rápidamente muchas profecías cumplidas y ahí se cumple eso de que dice que yo vine a cumplir la ley, ¿no? Y el fin de la ley pues es Cristo. Pero además de eso, él dijo esto, ¿no? Él dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa eso de que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Alguien tiene una idea de qué puede significar eso? De que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Puedo yo, pastor. Hágale, Marquitos. Este, no había como ellos para cumplir la ley, porque eran muy, al igual que Saulo, ¿ah? Que ellos eran muy, ¿cómo les dijo Jesús? Con respecto a la ley eran así, digamos, eran muy, es que no tengo la palabra, cumplían a cabalidad, digamos. Y Eran que Jesús muy, les muy, dijo, hagan, muy ¿ah? legalistas, sí, Sí, muy pragmáticos. de hecho Jesús le dijo, háganlo todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen. Es así, pastor. Por ahí va, sí, por ahí va. Vamos a O sea, que no es desarrollarlo. solo como de decirlo, sino aplicarlo a la vida. Ujú. La justicia de Cristo, la Ok. obediencia y santidad Ahora, en estamos de Cristo. acuerdo que los escribas y fariseos tenían ley, ¿no? ¿Cierto que sí? De hecho, no solamente la tenían, sino que la conocían, la dominaban. Pero no, y yo creo que no había nadie en esos tiempos que dominara en buena teoría la ley como los escribas y fariseos, pero aún así el Señor dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos, ¿no? Para que anhelemos algo. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿no? Y para poder comprender eso, pues hay que conocer cómo era la justicia de los escribas y fariseos, ¿no? Porque no está diciendo que la justicia nuestra tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Entonces dice, ¿y cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Entonces ahí es donde uno tiene que llegar, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacerse esos cuestionamientos, ¿no? Usemos este ejemplo, que el Señor nos dice a nosotros, vean, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de ellos. Dicen, y entonces, ¿cómo es la justicia de ellos? Para yo saber cómo tiene que ser la mía, ¿no? Entonces, es bueno saber eso. Entonces, la justicia de los fariseos era una justicia totalmente incongruente, ¿no? Por todo lo que ustedes acaban de decir, porque ellos conocían la ley, porque enseñaban la ley, porque le exigían a las personas que la cumplieran, pero ellos no la vivían. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? De hecho, en Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndole, vea, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir eso en la cátedra de Moisés? Como en el lugar de Moisés. Lo que En la Como la Moisés enseñó. enseñanza, enseñanza. En Sí, la en la sabiduría enseñanza. de Moisés. en la sabiduría, en la enseñanza, en lo que él enseñó, eso es una cátedra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes exponen algo y ustedes dominan el tema y tienen buen soporte y todo, entonces uno le dice, uy, vieras que tal persona dio cátedra, ¿entiendes? O sea, el hombre bien plantado. Entonces, digamos que los escribas fariseos, ellos
estaban sentados en la cátedra de Moisés, o sea, ellos tenían buen respaldo, buen soporte, eso nadie lo niega, ni el mismo Jesús lo negó porque les dijo, hey, hagan lo que ellos les digan, porque esa gente sabe y esa gente está sentada en la cátedra de Moisés, o sea, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen, ese es el problema de ellos, ¿no? Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre hombros de hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven, ¿no? Entonces, la justicia de ellos, estamos claros ahí, estaba basada en una serie de mandamientos, rituales y costumbres que obviamente mandaba la ley de Moisés, pero tenían un problema tremendo, era que su corazón estaba lejos de Dios. Y de hecho el Señor lo dijo haciendo referencia a algo que estaba escrito, ¿no? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, eso que pasaba con los fariseos pasa hoy en día, pero a mucha gente, ¿no? Mucha gente que maneja palabra, pero no la vive, no la vive, no la siente. Entonces, ¿de qué le sirve conocer y saber versículos y todo si realmente su corazón está lejos de Dios, ¿no? Eso es nada que ver, ¿no? Entonces, la justicia de ellos, la justicia de los fariseos, acuérdense, estamos hablando, era, aparte que era incongruente, era una justicia externa totalmente, era de apariencias, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con lo espiritual. Por eso es cuando el Señor hablaba de los fariseos, inmediatamente una palabra que fue la que más usó para referirse a ellos era la palabra hipócritas, ¿no? Hipócrita, la hipocresía, ¿no? Ya todos sabemos el concepto de la hipocresía, es cuando uno aparenta lo que no es, y de hecho en Mateo 23 les dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro y del plato para que también lo de afuera fuera limpio. Entonces siempre el Señor se refería a ellos como hipócritas, ¿no? Porque la justicia que ellos practican, cuando hablamos de justicia, digamos que acuerden que hacer justicia es hacer la voluntad de Dios, la manera en la que uno viva, ¿no? Cuando el Señor dice, yo quiero que ustedes amen justicia, hagan justicia, es decir, vivan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la justicia de ellos era incongruente, por lo que ya hablamos ahorita, era externa porque se preocupaban era de la apariencia y todo eso, y por eso él le hablaba en algunos casos, decía que le gustaba ocupar los primeros puestos de las sinagogas y todo eso. ¿Se acuerdan qué significa eso de ocupar los primeros puestos de las sinagogas? Lugares de prestigio. Y los lugares de prestigio están ligados a qué? Que tenían autoridad. Autoridad, puede ser. Como los cargos más importantes de la iglesia. Cargos, sí, a los cargos más importantes. Sí, a ellos les gustaba eso de los cargos y sea que les dijeran rabí y todo ese asunto, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo de ahora, ¿no? Ahorita hay mucha gente que está más preocupada por los cargos, ¿no? Porque que los nombra apóstol, profeta, eh, evangelista, predicador, una cantidad de cargos que no son nada si no están respaldados por lo que a uno le da ese cargo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, uno no puede ser un predicador si no predica, ¿cierto que no? Uno no puede ser un evangelista si no evangeliza. Es más, uno no puede ser pastor si no pastorea, ¿no? Uno no puede ser un maestro de la palabra si no enseña, ¿me entiendes? Entonces, una cosa es el título y otra cosa es que realmente el título lo respalde la actividad para la cual está ligada, ¿no? A eso. Entonces, los fariseos y todo eso tenían ese problema. A ellos les gustaban los cargos y todo, conocían la ley, la enseñaban y todo eso, pero no estaba respaldado por un testimonio, que es lo que a uno lo respalda, ¿no? Ok, entonces, ya entendiendo cómo era la justicia de ellos, entonces ahí ya entendemos qué significa eso de que nuestra justicia, o sea, ya sabemos cómo caminaban ellos, eso es su justicia, ya cómo caminaban ellos. Entonces nuestra justicia, es decir, nuestro caminar, tiene que ser superior a como ellos caminaban si es que queremos entrar en el reino de los cielos. Entonces ya nos queda claro básicamente de que tenemos que hacer, sí conocer lo que ellos conocían, pero la manera de estar por encima de ellos es que efectivamente nosotros sí hagamos lo que hemos aprendido y lo que enseñamos inclusive, ¿no? O sea, ser oidores, pero también hacedores, ¿no? O sea, dices que tienes fe, sí, pero entonces muéstramelo por tus obras, porque si no me tienes obras, no tienes testimonio, no tienes fruto, no tienes caminar, pues tu fe es una fe muerta. Entonces, a eso se refería el Señor básicamente, de que nosotros teníamos que tener una justicia superior
a lo de fariseo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Que para entrar al reino de Dios, pues obviamente ya nada que ver con todos los ritos, tradiciones, apariencias de los cuales ellos eran expertos, sino que nuestra justicia tiene que ser esa justicia que es por medio de la fe en Jesús, ¿no? Y cuando hablamos de la justicia por medio de la fe en Jesús, ya sabemos que un caminar en fe, el justo, dice la palabra, por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá. Vivirá, ¿no? Entonces estamos hablando de que el estilo de vida nuestro, es decir, nuestra justicia, esté acorde a nuestra fe, a lo que nosotros decimos que tenemos fe en el Señor. Pero ahora, dice Romanos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que en Él creen, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos lo que es Jesús y la ley, ¿no? No sé si les quedó claro exactamente lo que el Señor vino a enseñar sobre la ley. Cuando ustedes les hablen, pero es que si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Pues sí, estamos bajo la gracia porque con la venida del Señor ya no es por ley ni nada de eso, pero es la ley la que nos permite saber si estamos o no en gracia, ¿no? O sea, obviamente, si una persona está, digamos que el pecado en sí, acordemos lo que es una definición del pecado. Denme definiciones de pecado para ver, ligado al tema que estamos hablando ahorita, ¿no? De la ley y todo eso. ¿Cuál sería? Una acción que transgrede la ley de Dios. Exacto, esa nada más, no necesitamos más. ¿El pecado qué es? Una transgresión a la ley. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en pecado? Por ¿Qué me medio de la ley. sirve? Por medio de la Porque hay ley. una ley que me dice Por medio de la no. ley, ¿cierto? Sí, entonces muchas veces, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, está bien, nosotros nunca hemos estado bajo la ley porque no somos judíos, pero es la ley precisamente la que nos ayuda a nosotros a saber si estamos o no en la gracia. ¿Me entiende? Yo sé que estamos bajo la ley de Cristo y que la ley de Cristo es más rígida todavía que la ley de antes, porque él mismo decía, ustedes dijeron esto, pero yo les digo esto, ustedes dijeron esto, pero yo les digo esto. La ley de Cristo es mucho más rígida, pero no es que sea otra ley, ¿no? No, la ley de Cristo está basada porque en lo mismo, en la cátedra de la ley de los profetas y todo eso, porque él no vino a abrogarla, acuérdense en eso, sino que vino más bien a cumplirla y hacerla más rígida, ¿no? Entonces está claro eso, ¿no? Y que nuestra justicia pues tiene que ser superior a los fariseos. Ellos tenían su manera de vivir, conocían la ley, pero no la vivían. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la ley en el sentido de que es la ley de Cristo, el Evangelio de Cristo, conocer la palabra, la voluntad de Dios, pero no solamente conocerla, sino que así como somos buenos oidores, seamos mejores hacedores de ella y podamos vivir conforme a esa fe que decimos que tenemos, y en la medida en que caminemos conforme a la fe que decimos que tenemos, pues vamos a ir adquiriendo de la manera en la que el Señor pensaba, caminaba, actuaba, ¿no? Y por eso es que yo les decía a ustedes, vea, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, y entonces ustedes van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad, que es la ley, la palabra, pues, y esa verdad, conociendo esa, los va a hacer libres, ¿no? O sea, los va a hacer libres, y no hay mayor expresión de libertad que ustedes sean esclavos de la justicia, ¿no? Estamos claros ahí con la ley, ¿no? ¿Amén o no? Pastor, ¿me Amén, Sí, escucha? señor. pastor. ¿Qué, Mile? Ah, ¿Ibas a decir algo o no? sí, ¿me escucha? Ajá, Sí. ok. Ver, cuando tú dices que el Señor cumplió la ley, o sea, y leíste todas las profecías que se cumplieron de la sombra del antiguo al nuevo, lo que se me viene a la pregunta es que hay muchas profecías que no se han cumplido, ¿no? No se han cumplido, por decir algo, la segunda venida del Señor, todas esas cositas. Entonces, cuando se dice, bueno, vamos a tener en cuenta a los profetas, a la ley, pero ya el Señor supuestamente ya cumplió la ley. Entonces, esas profecías, ¿en qué quedarían las que aún no se han cumplido? No, lo que pasa es que digamos, vos misma lo has dicho, o sea, todavía eso de la segunda venida y todo ese asunto, o la semana 70 de Daniel y todo eso, que no se han cumplido todavía, pero es que cuando dice, con la muerte del Señor, la ascensión al cielo, no quiere decir que ya Él dejó de actuar, digámoslo, y que no hayan cosas que ya no se van a cumplir, porque ya lo que el Señor cumplió, cumplió, y lo que ya no, no. No, él todavía está ahí, va a venir, ¿no? Pero digámoslo, esas son profecías que están pendientes, pero no es que el Señor ya no se vayan a cumplir porque el Señor ya ascendió al cielo y todo eso. No, no, todavía hay cosas que faltan por cumplirse como tal. Pero mientras Él estuvo caminando aquí, todo eso, todo lo que si vemos todo eso que vimos ahorita, esas profecías,
están ligadas a su caminar natural o, digamos, terrenal, llamémoslo así, ¿no? Casi todas ellas. Ya las que no se cumplieron, ligadas. Si es que hubiera alguna que no se haya cumplido que esté ligada a su caminar natural o terrenal, pues no creo, no sé, habría que buscar a ver si hay alguna que no se haya cumplido y todo eso, pero generalmente las que quedan por cumplir están muy ligadas ya, digamos, a lo que es a la venida del Señor, a los tiempos finales, a lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis como tal, ¿no? Pero las que están ligadas a su caminar terrenal, pues obviamente ya no se van a poder cumplir, si es que hubiera alguna que no se cumplió, ¿no? No sé si era eso que te referías, Milen. Ok. Ajá. Gracias. Ok, bueno, vamos a ver ahorita lo que habló el señor de la ira, ¿no? Porque él también habló de la ira, ya habló de la ley, ya ahorita lo que habló de la ira. Él lo mencionó ahí en Mateo 5:21, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no? Cuando él hablaba a los antiguos, ¿a quién se refería? Fariseos y escribas, fariseos. Sí, a los de la ley, la profeta y todos los que están allá, escribas y fariseos. No matarás, ¿no? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es lo que él habló de la ira, ¿no? Entonces vamos, igual que lo hicimos ahora, a tratar de interpretar qué fue lo que él dijo, ¿no? Entonces lo primero que hay que uno tendría que comprender es qué es la ira, ¿no? O sea, si uno busca en el diccionario, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Pueden ser deseos de venganza o puede ser una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. Eso es como en términos generales una definición de diccionario de lo que es la ira, ¿no? Pero para poder entender, recuerde que uno no debería quedarse solamente con el diccionario normal, es mejor consultar un diccionario bíblico porque en español nosotros tenemos una sola palabra, ira, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, digámoslo, en los lenguajes en que fue escrito la Biblia, que el Nuevo Testamento en griego, en arameo, eh, ira, digámoslo, puede ser una palabra y significa una cosa, ira puede ser otra palabra y significa otra cosa, ¿no? Entonces, para entender mejor qué fue lo que el Señor estaba queriendo decir sobre lo que leímos ahorita de la ira, pues en griego, que es donde está escrito el Nuevo Testamento, existen dos palabras, ¿no? Para referirse a la ira. Una de ellas es la palabra sumus, que se refiere a un enojo fuerte que surge súbitamente, pero que también se aplaca rápidamente. Ese es sumus, ¿no? Pero, digámoslo, si uno ve la palabra original que en el versículo 22 mencionó, cuando él dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga eso y todo lo que leímos ahorita, ese enoje que se menciona en el versículo 22 no es sumus, sino que es una palabra que es orgizo, que también se refiere a la ira, y se refiere a la ira que una persona guarda en su corazón y la que no se aplaca, ¿no? Sino que se mantiene permanentemente en el corazón y que se manifiesta por medio del resentimiento y el odio, ¿no? Entonces, recordemos, en griego hay dos palabras para la ira, sumos, que es esa que se refiere a ese enojo que surge, pero que después se va, y está esa palabra orgizo que también se refiere a esa ira, pero que es la que uno guarda ahí en el corazón, ¿no? La que, ese resentimiento, que también la Biblia habla de raíces de amargura, ¿no? Y que por lo general siempre está saliendo y se lleva ahí, ¿no? Entonces son las dos, ¿no? La que se usa en el versículo 22 cuando el Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, pues obviamente está hablando de esa, la que se lleva ahí, ¿no? Esa ira de sumos, ¿qué ejemplo bíblico ustedes se pueden imaginar así, alguien que se le subió y después volvió y se le bajó? Jesús en el templo. Jesús en el templo, sí, le dio una ira tipo sumos, ¿no? O sea, se sacó la faja y, tío, y después ya siguió como si nada, ¿no? Entonces hay varios ejemplos de eso. Entonces,
la palabra lo que nos enseña básicamente es que no nos dejemos dominar por la ira, ¿no? O sea, porque la ira dice ahí que puede llevarnos a cometer muchas locuras, ¿no? Y cosas que no agradan a Dios. Proverbios de 29-22 dice que el hombre iracundo, una persona iracunda es la que se deja controlar de la ira, ¿no? Levanta contienda. ¿Y por qué un iracundo? Ustedes pueden decir, pastor, pero el iracundo no es el que se le sube y le baja. No, pero es que sí, está bien, el iracundo se sube y se baja, pero es que el problema no es que se le sube y se baja y le vuelve a subir y que tiene una cosita que le sube y le baja. No, sino que a toda hora se le sube, ¿no? Y a toda hora se le sube, entonces está en constantes iras, entonces no es que le da por rato, ¿no? Sino que cualquier cosa lo hace airar, digamos, entonces ya esa persona es una iracunda, ¿no? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, ¿no? Proverbio 21-19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, ¿no? Entonces, el ser iracundo o el dejarse dominar por la ira no es algo que agrade al Señor, ¿no? Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Entonces, ya uno más o menos, entonces, allá entendiendo el tipo de ira al que el Señor se está refiriendo ahí, básicamente, entonces, eso nos lleva a hacernos ya, acuérdate, lo primero siempre es entender, cuando uno está escudriñando un texto bíblico, es qué es lo que el Señor quiso decir, ¿no? Cuando ya no entendemos qué es lo que quiso decir, decir, bueno, entonces comenzaron a hacerse preguntas, entonces, ¿cómo aplica eso para mí? ¿O qué tengo que hacer yo para evitar eso? O si es una recomendación, ¿qué tengo que hacer yo para seguir esa recomendación? En este caso, el Señor está dando una advertencia de que uno no se deje dominar por la ira, ¿no? Entonces, cuando el Señor comienza, vamos a desglosar un poquito eso, ¿a qué se refiere cuando Él decía que a los antiguos les dijeron que no matarás y todo ese asunto? Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿no? Eso fue lo que le dijeron a los antiguos. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, ya sabemos que ese enoje es esa ira que vimos ahorita, que es la que está en el corazón contra su hermano, será culpable de juicio, y el que le digan eso y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con eso y por qué hace la analogía con el de matar y todo eso? ¿No? ¿Y qué diferencia hay y por qué pone el mismo nivel el matar con el enojarse? ¿Qué tienen que ver, no? O sea, entonces, los antiguos, cuando el Señor habla de los antiguos, como lo dijo ahora Lady, o no me acuerdo quién lo dijo, eran los rabinos, los maestros de la ley, que ellos eran los que conocían e interpretaban la ley, ¿no? O sea, pero ellos, acuérdense que ellos tenían algo particular y era que ellos se iban, era a lo que estaba escrito, ¿no? A la letra pura, ¿no? Al cumplimiento de la ley, ¿no? Y entonces, como la ley que decía, no matarás, ¿no? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, si alguien simplemente no mataba, pues ya estaba cumpliendo la ley, ¿no? O sea, y en buena teoría estaba en paz con Dios. Entonces, yo no he matado a nadie. Está bien, entonces ya cumplí la ley, ¿no? Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el espíritu de la ley es otro, ¿no? Y cuál es el verdadero espíritu de la ley. No solamente se refiere al acto de matar como tal, sino a las intenciones del corazón, ¿no? Del hombre. Pastor, Sí, señora. sí, también. También aquí dice que cuando la ira se refiere a cuando se emplea en relación a Dios, la ira se refiere a su posición absoluta al pecado y el mal. Cuando Oh. habla de la ira de Dios. Pero estamos hablando de la ira de Dios, ¿no? Sí, Pero aquí lo que el Señor está enseñando es la ira digamos, acuérdense que estamos hablando del manual del cristiano, ¿no? No estamos hablando del manual de Dios, del manual del cristiano, o sea, cómo debemos nosotros caminar, nosotros, ¿no? Porque sí, la ira de Dios, pues ya está muy ligado a los juicios de Dios y todo eso, y por eso ajá, el, es que el no día del quería dejar Señor. pasarla por eso. Por eso el día del Señor, digamos, todo eso se le llama el día de la ira, ¿no? Del Señor, ¿no? Porque es cuando Sí, Él va a derramar dice, juicio. dice que con respecto a nosotros, dice, la ira es un mal que debemos evitar. Sí, sí, definitivamente. Pastor, digamos, para aplicarlo en la vida de nosotros, yo digo que sería, si tenemos algún rencor contra una persona o algo, no dejar que ese sentimiento se alimente, sino perdonar a esa persona, porque eso como que carcomes a la misma persona que siente ese resentimiento o ese rencor. Entonces Ujú. ahí Sí, se aplicaría eso, no mantener esos malos sentimientos dentro de nuestra mente, porque ahí sería aplicada que la ley no está escrita solo en letras, sino que se aplique en la mente y los corazones de cada persona.
Sí, sí, para allá vamos, Lady, no me adelante. Bueno, estamos en esto, ¿no? De, que, el Señor está interpretando y teníamos esa duda de por qué ponen así como en comparación de matar con enojarse, ¿no? Entonces, porque obviamente para nosotros en lo natural, uno diría, no, hombre, matar a alguien, enojarse, pues hay un abismo de diferencia, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Señor les está enseñando el verdadero espíritu de la ley, ¿no? Y no solamente porque en el Antiguo Testamento era eso. ¿No han matado a nadie? Ah, bueno, entonces estás cumpliendo la ley, estás bien con Dios, o sea, no hay problema, estás en paz con Dios. Y puede ser, como decía Lady, que la persona esté guardando, tenga esas raíces de amargura y todo eso ahí, pero como no ha matado a nadie, pues no hay de ningún problema. Pero el Señor viene y les enseña el verdadero espíritu de la ley, y les dice, no, 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 no solamente es eso de que no han matado, sino las intenciones del corazón, ¿no? Y entonces comienza a dar principios que van mucho más allá de la letra, que era lo que decía Lady, porque la letra, pues la letra es la letra, ¿no? Pero los fariseos se iban a la letra solamente, ¿no? Ellos, digamos, para ellos, si alguien no le quitaba la vida a nadie, pues estaba haciendo lo justo, ¿no? Y estaba cumpliendo la ley, como les decía, aunque en sus corazones estuvieran llenos de odio y de todo, pero como no habían matado a nadie. Entonces, por eso el Señor les dice en Mateo 23, les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿no? Entonces comienza él, y por eso fue que fue el pleito tremendo del Señor con los fariseos, ¿no? Y ellos no aguantaron todo eso. Entonces, la interpretación del Señor, ¿cuál era? Muy ligado a lo que estaban hablando ahorita, ¿no? Dejó bien claro, ¿no? Él no está diciendo que matar no sea grave, claro, quitarle la vida a una persona es algo bien grave delante de los ojos de Dios, pero también es grave odiar, ¿no? Menospreciar y humillar al prójimo. O sea, es grave delante de Dios también, ¿no? Y si bien en lo natural las consecuencias, digamos, desde el punto de vista jurídico, pues no tienen comparación, ¿no? O sea, no es lo mismo en lo terrenal al que mata a una persona que al que odia a una persona. Pues obviamente en lo legal no son las mismas competencias, pero digámoslo, delante ya en lo que son las leyes, digamos, divinas, las leyes de Dios como tal, tanto el matar como odiar, pues son pecados delante de Dios, ¿no? Como tal, el odio y el resentimiento y los homicidios, ambos, aunque insisto, desde el punto de vista legal, en lo natural, el peso es diferente, pero desde el punto de vista espiritual, tanto el odio, el resentimiento, eso nace del corazón como tal y dan, digamos, significa mucho en lo que es la persona como tal, ¿no? Porque el mismo Señor lo dijo en Mateo 15, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, todo sale de ahí del corazón, ya sea el anhelo de matar o la intención de matar a alguien como el anhelo de odiar o calumniar a alguien. Además, para uno matar a una persona, digámoslo, eh, no hablemos de matar a una persona, para uno matar en general, porque no solamente uno mata personas, uno también mata sueños, uno mata anhelos, mata testimonios, hay muchas cosas que uno puede matar, ¿no? Y todo eso, esos malos deseos de generar esa matanza, llamémoslo así por decir algo, pues ¿de dónde salen? Del corazón de las personas, de lo que son, ¿no? En la esencia. Entonces, por eso es que el Señor los pone casi que al mismo nivel, ¿no? ¿Y por qué y digamos, y el Señor por qué le da, digamos, en esa misma línea? ¿Por qué le da más importancia a la reconciliación con el prójimo que a la misma ofrenda, ¿no? Porque acuérdate que él dijo, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja allí tu ofrenda delante del altar y vete y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor le da más importancia a la reconciliación, a que uno, como quien dice, que uno arregle esas rencillas primero antes que las ofrendas, ¿no? ¿Por qué? Pues digamos que la explicación es muy sencilla, ¿no? O sea, las ofrendas no dejan de ser cosas materiales como tal, mientras que el reconciliarse, el limpiar el corazón, el alivianar el alma como tal, pues son temas espirituales. Entonces, siempre lo espiritual va a estar por encima de lo material, ¿no? O sea, Sí, Él nuestra, quiere que tengamos un corazón limpio, ¿verdad, pastor? exacto, o sea, las ofrendas todo eso es importante, ¿ah? Las ofrendas, porque a veces, claro, si uno le enseña esto a la gente, te dirá, ah, qué bueno. Entonces no hay que ofrendar porque lo más importante es que yo esté bien con todo el mundo, pasa en love. Nada, o sea, está bien,
pero no quiere decir que no sean importantes, sino que no son lo más importante, eso es lo que quiero decir, ¿no? Las ofrendas, el servicio, que son cosas, son obras a la larga, son obras, pues son importantes, pero de nada servirían si realmente tienen un estorbo, como lo ha dicho varias veces el Señor, de que en la medida en que uno tenga algo contra alguien, todo eso, eso es estorbo para las bendiciones, ¿no? Entonces, a la larga lo más importante siempre va a ser nuestra adoración como tal, ¿no? En esa línea. Entonces, por eso es que el Señor lo pone primero. Entonces, Él lo dejó bien claro, que el Señor, como dice, anda buscando es adoradores, ¿no? Adoradores. No solamente gente que ofrende o gente que cante bien o gente que sirva de ujiero, que sean diáconos o que predicadores. Sí, que eso es bueno, pero por encima de eso lo que el Señor anda buscando es adoradores, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Por eso para Dios lo más importante no es tanto lo que hacemos o lo que demos, sino con qué actitud lo hacemos, ¿no? Porque uno conoce gente que ayuda y aporta y todo eso, pero muchas veces no es con una muy buena actitud, sino es más bien, no sé, puede obedecer a un cargo de conciencia, puede ser, digamos que eso lo vemos mucho en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la gente da su limosna y todo eso, y a veces hasta les duele lo que dan, ¿no? Y todo. Pero ¿con qué actitud lo hacen? Básicamente puede ser como por cumplir, ¿no? Entonces, y no solamente para lo que uno pueda estar ofrendando, sirviendo, todo eso, sino en todo en la vida, ¿no? Absolutamente en todo. Más importante que lo que uno hace es que lo que uno lo motiva a hacer las cosas que hace, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. Por eso el Señor dice, hey, tu ofrenda es importante, está bien. Pero si tú tienes algún pleito con algún hermano o algo así, deja esa ofrenda ahí, arréglalo, o sea, limpia tu corazón. Y vamos a lo que decía Lady ahorita, ¿no? Ahorita vamos a llegar allá a lo de que uno es esclavo de eso, ¿no? Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire que el Señor cómo pone eso del aborrecer a alguien al mismo nivel del homicidio como tal, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien sí ve, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? ¿No? Entonces, es bien importante para el Señor que nosotros podamos estar bien unos con otros, ¿no? Y por eso es que en Romanos 12 dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que sí es posible? Porque eh, digamos, esto de reconciliar, ¿cuál es el significado de reconciliar? Pues es hacer que se restablezca pues una amistad entre dos personas, ¿no? Eso es reconciliar, ¿no? Y habla de dos personas, ¿no? Dos personas, ¿no? Muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas, pero la otra persona no, ¿cierto? ¿No? Eso es una realidad. eh, a veces uno pide perdón y la otra vez no quiere ni hablar con uno, ¿no? Entonces, pero digamos que en lo que a nosotros dependa, por eso dice que si es posible en cuanto dependa de ustedes, entonces nosotros tenemos que hacer por lo menos lo que dependa de nosotros. ¿Qué es lo que dependa de nosotros? Por lo menos buscar la reconciliación, ¿no? Ya que la otra persona no quiera, pues eso ya se nos sale de las manos, pero ya nosotros hicimos lo que depende de nosotros, ¿no? Y tenemos que por lo menos dar ese paso, ¿no? O sea, eso es lo bien importante. Entonces, Pastor, después, sí, señor. ahí tiene que ver con ser pacificador, eso es estar en paz. También, ¿no? O sea, porque es que reconciliar, digámoslo, dice ahí, hacer que la amistad entre dos personas se restablezca, ¿no? Eso es reconciliar. Ahora, si es uno, pues uno tiene que ir y, digamos, reconciliarse, ¿no? Ahora, si uno es un canal para que otras dos personas se reconcilien, pues uno sería un pacificador, ¿no? Digámoslo en lo natural, si es que no tiene nada que ver Dios ahí. Ahora, si uno está haciendo que una persona se reconcilie con Dios, pues nosotros vamos a ser pacificadores, pero ya en línea a Dios, que es lo que él habla también en las bienaventuranzas y bienaventurados los pacificadores, ¿no? O sea, todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación, que es, porque acuérdense, ¿por qué recibimos ese? Vamos a poner, a hacer ese ejercicio de por qué nosotros recibimos ese ministerio de la reconciliación. O por qué uno podría decir es que yo tengo ese ministerio. ¿Por qué? Porque está reconciliando a las personas con Dios. Ujú.
Sí, pero ¿y por qué nosotros tenemos que reconciliar a las personas con Dios? Estamos llamados a eso. Es el propósito de vida. a predicar la palabra. ¿Y en qué momento se nos dio ese propósito o eso? Porque ya nosotros nos reconciliamos con Él. Sí, ya Y nosotros nos cuando reconciliamos con Él. Y bueno, aprovechando eso, ese comentario de Braulio, como ya nosotros nos reconciliamos con Él, nosotros pasamos a ser parte de ¿qué? El La iglesia. ejército de Dios. ¿De la qué del dijeron? reino de Dios. Sí, pero hay una palabra, creo que la dijeron por ahí. el ejército, dijo la hermana. No, alguien la dijo, por ahí lo escuché. Del cuerpo. Del cuerpo, Pero ¿cómo se conoce ese cuerpo? la La iglesia. iglesia. De la iglesia, ¿no? Y nosotros pasamos a ser parte de la iglesia. Y qué fue lo que se le dio a la iglesia? E ir y predicarle a todos. ¿Cómo se llama eso? La gran Hacer comisión. La discípulos. gran La comisión. comisión. O sea, nosotros como iglesia recibimos la gran comisión. Me acuerdo que el Señor vino, a lo suyo vino, Él vino a hacer lo suyo, hizo lo que tenía Ujú. que hacer en 3 añitos de ministerio. Nos marcó el camino, nos marcó la pauta, las pisadas que teníamos que dar. Llegó un momento en que ya él se iba a ir y dijo, bueno, yo me voy, ahora les toca a ustedes, ¿no? O sea, como iglesia, vayan y hagan discípulos, nos dio la comisión. ¿Y cuál era esa comisión? Vayan y hagan lo que yo vine a hacer. ¿Qué vino él a hacer? A reconciliarnos con el Padre, a mostrarnos el Padre, a mostrarnos el camino a casa. Eso fue lo que él vino a hacer, pero él ya se tuvo que ir y nos dejó la tarea a nosotros. Por eso nosotros, si todo el que diga que es parte de la iglesia de Cristo, tiene el ministerio de la reconciliación, que es hacer que el que esté en enemistad con Dios vuelvan otra vez a reconciliarse, vuelvan otra vez a restablecer esa amistad. Y en esa línea nosotros somos pacificadores, que es lo que decía Leo ahorita, ¿no? Ok, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que si no nos ponemos de acuerdo pronto con nuestro adversario seremos echados en la cárcel, ¿no? Porque él dice en Mateo 5:25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. A qué se les parece a ustedes eso de que pagues el último cuadrante? A que pague su deuda. Sí, pero exacto, ahí va, por ahí va, pero y cuando uno dice hasta que pagues tu deuda, pero digamos algo que pareciera el último cuadrante, ¿con qué lo podríamos reemplazar? ¿Hasta que pagues qué? El El último último pecado. centavo. El último centavo, ¿no? El último Sí, ya sé, centavo. el último O sea, centavo. es como cuando uno saca algo a cuotas y a uno lo llaman y dice, uy, ¿cuándo me voy a liberar de eso? Pues hasta que pagues tu último cuadrante, es decir, hasta que pagues tu último centavo, hasta que pagues la última Hasta que cuota, se ¿no? tenga cuenta. Sí, bueno, entonces vamos siguiendo la línea que traemos, hay que comprender que esa falta de perdón, esa ira permanente, porque acuérdate que cuando el Señor está hablando de la ira, está hablando de esa ira, pero no de la que se le sube y se le baja, y no esa que uno lleva ahí, esa de la cual uno es prisionero, ¿no? Porque el que lleva una ira Esa permanente, rencilla, ¿verdad, pastor? sí, esas cosas, esos resentimientos, y la gente no puede acordarse de algo porque vuelven y le da chicha, una chicha santa, bueno, ni tan santa, son presos de esos deseos de venganza. Entonces, eso se vuelve, como decía Lady ahora, eso se vuelve una cárcel para la persona, ¿no? O sea, Esa ira no se llama rencor, pastor. pues es que rencores, digamos, son sinónimos, ¿no? Digamos, lo que es, ahorita hablamos de las rencillas y todo eso, esos son primo hermanos siameses de la ira, ¿no? eh, el rencor, el odio, todo eso están muy ligados, ¿no? Pero lo que hablamos es que hay dos iras, una la que una le sube y se le baja y ya, y uno sigue normal, pero hay otra que es que se almacena ahí en el corazón y el resentimiento y esa amargura y bueno, el rencor que habla Anthony y todo eso. A esas que está refiriendo el Señor en el versículo que hablamos allá, ¿no?
cuando él está hablando de la ira, dice que si tú tienes algo con un hermano, ve y arréglalo y deja la ofrenda ahí, porque acabamos de ver por qué el Señor le da más importancia a la reconciliación que a la ofrenda, porque la reconciliación es algo espiritual, la ofrenda es algo material, siempre lo espiritual va a estar sobre lo material, entonces por eso es que él le da más importancia a eso. Pero después él hace esta advertencia, le dice, hey, ponte de acuerdo con tu adversario, porque si no, y habla de una cárcel y todo eso. Entonces, tratando de interpretar a qué se refiere él es no se ponga a esperar, o sea, arréglese con su adversario lo antes posible, porque si no, no sea que seas echado en una cárcel y entonces de ahí no vas a salir hasta que pagues el último centavo, es decir, hasta que realmente uno no arregle el problema, ¿no? Y es cierto, o sea, la gente que vive, digamos, bajo esos sentimientos de resentimiento y todas esas cosas, eso es una cárcel para ellos como tal, ¿no? Entonces, sentirse prisionero, ¿no? Y entonces cuando él dice que nos cobrará hasta el último cuadrante, hasta que paguen el último centavo, y que tiene que ver con el perdón, ¿ustedes se acuerdan de siempre esa parábola que menciona uno cuando habla del perdón, ¿no? Y dice dice Mateo 18:24 que un mayordomo, un señor, un siervo, que comenzó a hacer cuentas y entonces le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos y como este no pudo pagar, ordenó al señor venderle y a su mujer y a sus hijos todo lo que tenía para que pagase la deuda porque 10.000 talentos pues era una deuda grandísima, ¿no? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad, paciencia conmigo, y yo le pagaré todo, ¿no? El señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿no? Pero saliendo aquel siervo, halló uno que le debía 100 denarios, que era una cochinadilla, ¿no? Y entonces él le decía, hey, págame. Y entonces él le dijo, no, es que no tengo, y ten paciencia conmigo, yo te pagaré, pero él no tuvo misericordia con él, sino que lo echó en la cárcel. Y entonces la gente que vio eso fue y le contó al rey, digámoslo así, al señor, que dijo, ¿usted se acuerda el que le perdonó esa deuda tan grande? Sí, pues resulta que otra persona le tenía una deuda pequeña y él no le quiso perdonar. Entonces dice que él llamándole le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo que yo tuve misericordia? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, es decir, hasta el último cuadrante, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofrendas, ¿no? Entonces, estamos claros, ¿no? De que eso de tener esas iras y esas amarguras es algo que a uno lo esclaviza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave que abre esa cárcel de la ira, del resentimiento? ¿Cuál es esa llave? Perdón. El perdón, ¿no? El perdón, que era lo que estábamos hablando ayer, ahorita se llama el perdón, básicamente, ¿no? De hecho, la palabra griega que se refiere a perdonar es una palabra griega que dice apiemi, que significa soltar, dejar ir, enviar lejos. Eso es perdonar en griego, ¿no? Entonces, cuando uno perdona a alguien, uno como que suelta, ¿no? ¡Wow! De hecho, a uno le da como hasta curiosidad y hasta risa cuando a veces sacan, no sé si ustedes han visto en internet que dicen que en tal lado hicieron un estudio y que yo no sé qué, y que en tal universidad y que analizaron yo no sé cuántas personas, hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que el perdonar libera. Y yo decía, wow, eso está escrito, pero hace tantos años en la Biblia, lo que pasa es que la gente no le crea la palabra, ¿no? Pero perdonar, o sea, soltar, dejar ir, liberarse, ¿no? Y cuando uno perdona, pues no es por la otra persona, ¿no? Primeramente por uno, ¿no? Por uno liberarse de ese peso como tal, ¿no? Entonces, cuando perdonamos, nosotros liberamos nuestro corazón de aquel que nos ofendió, independiente si el otro quiere arreglar o no, pero uno hace su parte, acuérdense lo que hablamos ahorita, ¿no? Ahí también nosotros nos liberamos, ¿no? Entonces, en esto, el carácter del verdadero cristiano demanda que tiene que perdonar. Eso es una realidad. Nosotros estamos llamados a perdonar, ¿no? De la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros. ¿Cuál fue esa manera que el Señor nos perdonó a nosotros? sin merecerlo. Sin merecerlo. ¿Y con qué línea? O sea, el Señor nos perdonó sin merecernos, está bien. Pero ¿bajo qué línea? O sea, ¿bajo qué línea de perdón? Hay dos, Por la hay dos gracia, líneas. la gracia. Se olvida todo lo que ya hicimos mal. Se olvida, sí, pero hay dos líneas para uno perdonar a alguien, ¿no? O sea, uno puede perdonar por una línea o por la otra, pero
el Señor nos enseñó básicamente por una de ellas. No sé si alguno se acuerda, ¿no? ¿No? Perdón. Dando ¿No le- su vida. Sí, todas esas son las formas en las que nos perdonó y todas ellas sin merecerlo. Pero hay dos líneas para perdonar, acuerde, hay dos líneas para perdonar. Una de ellas es la línea de la justificación. Yo puedo perdonar por justificación, pero que realmente esa no funciona porque el pecado no se justifica. Nunca el pecado se va a justificar. Entonces, cuando usted perdona por la línea de la justificación, pues uno prácticamente está como perdonando de labios para afuera, ¿no? Porque pues el pecado no se justifica. Entonces, como no es por justificación, ¿cuál es la otra línea? Ahora sí, no sé si se acuerdan. Sin Por gracia. justificación. Nada. Hay una. Dígala, Paola, que ustedes la escuché de acá. ¿Mm? Por entendimiento. Exacto, por la línea del entendimiento. O sea, esa es la línea en la que el Señor nos enseñó. ¿Y cuál es esa línea? Pues entendiendo que el que te hizo lo que te hizo, lo hizo sin Dios, es una persona muerta, que fue lo que el Señor dijo en la cruz cuando dijo, Padre, perdona a esa gente, porque esa gente no sabe lo que hace. La línea del entendimiento, ¿no? No se justifica el pecado, pero uno sí puede entender que el que te hizo, lo hizo sin Dios. Entonces ya uno dice, bueno, pues qué pues. Por eso cuando alguien le hace a uno algo que uno dice, wow, qué bruto, y todo eso dice, bueno, pues qué se puede esperar de un muerto, una persona que no tiene a Dios, ¿qué se puede esperar, no? Dice, es que esa persona no tiene a Dios y le fue infiel a la esposa. Dicen, no, hombre, pues sin Dios no solamente le va a ser infiel, es mentiroso, es lleno de maldad, bueno, todo el combo completo, ¿no? Porque pues obviamente el pecado pues embrutece a la persona. Pero esas son las dos líneas del perdón, acuérdense. El perdón está en dos líneas. Nosotros debemos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Sin merecerlo, ¿no? ¿Bajo qué línea? Bajo la línea del entendimiento, no la justificación. ¿Por qué? Porque el pecado no se justifica. Pero el entendimiento, ¿cuál es la base de eso? De que entendiendo que la persona que nos hizo lo que nos hizo, lo hizo sin Dios. Entonces es una persona muerta, no sabe lo que hace. Entonces eso le sirve a uno mucho para entender y dice, no, pues, ¿cómo? Hay un dicho que usted dice que cómo le puede pedir uno peras a quién, Al olmo. Al olmo. al olmos. Entonces, que en un lenguaje popular es decir, ¿cómo me voy a enojar yo con un árbol de mango porque no me da manzanas? O sea, ¿me entiende? Sería muy tonto que yo agarre un árbol de mango a patadas porque me da porque no, porque yo quiero manzanas, ¿verdad? Si yo entiendo que ese no puede dar manzana porque es de mango, pues obviamente lo voy a aceptar, ¿no? Entonces es más fácil perdonar por esa línea, por la línea del entendimiento como tal. Entonces el carácter del verdadero cristiano demanda que tiene que perdonar. El perdonar no es algo optativo, el perdonar no es que si yo quiero o no quiero, realmente el perdonar es algo imperativo, ¿no? Nosotros tenemos que perdonar, no por la otra persona, recordemos, sino por nosotros, entendiendo que perdonar, ¿qué quiere decir? Soltar, dejar ir, enviar lejos, liberarnos de esa carga, ¿no? O sea, quitarnos eso de encima, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ese es el carácter del verdadero cristiano. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que el Señor enseñó sobre la ira, ¿no? O sea, no dejemos que se aniden ahí sentimientos de amargura como tal. Entonces, cada uno tiene que pesarse, cada uno tiene que limpiar su corazón y decir, bueno, ¿qué cosas tengo yo ahí que tengo que arreglar, ¿no? O sea, y que eso no sea estorbo, digamos, para mis bendiciones como tal, ¿no? Ok, ¿Eso no sería como aplicar la misericordia que Dios aplicó con nosotros? pues sí, es lo mismo, porque acuerden que el perdón y la misericordia van de la mano, ¿no? Porque si no hay, digamos, ya que Esmeralda comenta lo de la misericordia, porque obviamente por medio de la misericordia de Dios, Él nos perdona, ¿cierto de sí? Pero ¿qué se Claro. necesita, digámoslo, para que se active la misericordia de Dios? Arrepentirse, Arrepentimiento. pedirle perdón. El arrepentimiento, que uno pida perdón, pero con un arrepentimiento genuino, ¿no? Un arrepentimiento real de corazón. Entonces, cuando uno pide perdón de una manera genuina, pues así de esa manera genuina se activa la misericordia de Dios y uno es perdonado. Pero de ahí en adelante lo que se espera es que uno comience a dar frutos de arrepentimiento, ¿no? Dignos de arrepentimiento, si es que realmente el arrepentimiento fue genuino como tal, ¿no? Entonces, porque aquí creo que lo que seguía ya, bueno, es lo que el Señor habló del adulterio, pero si lo empezamos queda como empezado ahí, ¿no? Entonces, mejor no lo arranquemos.
No sé si tienen ustedes alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver. Voy a ir marcando aquí nada más Pastor, lo que vimos. Sí, aquí eso vimos de la la ira ley tiene, y vimos la ira, ¿no? ¿Perdón? la ira tiene que ver con lo de las obras de la carne. Es que ahí dice que enemistades, contiendas, iras, pleitos. En Sí, claro. Sí, Efesios sí, sí. Es que todo 4 eso dice, son obras, o sea, todo lo que no sea fruto del Espíritu es obra de la carne, ¿no? Entonces, la ira, digámoslo, bueno, de hecho, ahora que lo menciona Leo, creo que vimos algo aquí, déjeme ver a dónde fue que hay un versículo que lo vimos aquí, a ver a dónde está. Aquí está, mira, Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, no tiene nada que ver la ira del hombre con la justicia de Dios, ¿no? Entonces, si no tiene que ver con la justicia de Dios, ya sabemos qué es la justicia de Dios, o sea, la voluntad, que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Él, en obediencia. Entonces, digamos, lo único que se refleja en una persona cuando obra la justicia de Dios es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Es decir, o sea, porque, digamos, que dice que contra tales cosas, ¿qué dice la palabra? No Contra hay tales No ley. hay cosas. no ley. hay ley. No hay ley, ¿cierto? Decir, entonces, o sea, cuando dice contra tales cosas no hay ley, ¿qué quiere decir? Que en la medida en que uno camine o obrando en justicia de Dios, es decir, reflejando el fruto del Espíritu, no hay ley, es decir, no hay nada que transgreda, digamos, la santidad de Dios, o sea, por el contrario, está totalmente alineado a la santidad de Él, entonces no hay ningún problema. Pero todo lo contrario que está ahí en Gálatas 5:19 en adelante, que tiene que ver con las obras de la carne, pues contra esas cosas sí hay ley, ¿por qué? Porque esas cosas transgreden la santidad de Dios, ¿no? Entonces ahí aplica la ley como tal. Entonces, cuando Leo decía ahorita que si en la ira tiene que ver con todo eso de las obras de la carne, claro, la ira es una obra de la carne, definitivamente, ¿no? O sea, definitivamente que sí. Pastor, y en lo natural, digamos, la falta de perdón es como uno tomarse un veneno y esperar que la otra persona sea la que se envenene y el que se está realmente envenenando es uno en el interior y haciendo que de pronto eso llegue con malas energías a la vida de la persona, con esa actitud y alejándose de Dios. Sí, y qué crees tú, Lady, que es lo primero que ocasiona cuando no hay perdón, qué es lo primero que escasea? El amor. Misericordia. Sí, El amor. el amor, sí. El amor, porque el amor y el perdón van de la mano, ¿no? Al que mucho ama, mucho se le perdona, al que mucho perdona, mucho ama, ¿no? Entonces, por eso es que uno entiende que estamos en un sistema, en una generación donde hay poco amor. De hecho, está escrito que el amor de muchos se enfría porque hay poco perdón, ¿no? O sea, ¿y por qué hay poco perdón? Pues precisamente por lo mismo, ¿no? O sea, porque la gente no, más bien uno ve, es solo salir a las calles, ver la gente vive esclava de sus propios resentimientos, ¿no? De sus propios egos, de sus propias vanidades como tal, y es por la misma sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces hay poco perdón y precisamente por eso hay poco amor, ¿no? Y por eso vivimos lo que vivimos. Cada uno va en busca de lo suyo, ¿no? Hay poco compañerismo, poco amor fraternal, poca misericordia, bueno, tantas cosas que la ausencia de amor, y por eso es que Pablo lo decía, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero si no hay amor no hay nada, o sea, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y una de las llaves para que se abra el amor es precisamente el perdón, porque el perdón es la llave que nos libera de esa cárcel que nos oprime, que nos impide manifestar la esencia de lo que somos, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia de lo que somos? Lo que hablamos en la esta pasada, que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal, los que damos el sabor, somos los que hacemos la diferencia, pero cuando uno está en una cárcel y precisamente por la falta de perdón, pues eso le impide a uno manifestar lo que uno es, ¿no? ¿De acuerdo a lo que hablamos la vez pasada, que cuando uno está en cautiverio, los esclavos, hay tres cosas que los esclavos pierden, ¿se acuerdan? Que el mismo pueblo cuando estaba cautivo decía que ya hayan perdido tres cosas, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que los esclavos pierden? Ligados a ese salmo que ellos decían, ¿no? La libertad, ¿no? Sí, sí, la libertad, pues obviamente si un La esclavo alegría. pierde. La alegría es uno.
Los sueños, Los sueños. La La tranquilidad. esperanza. Son tres cosas, digamos, todo eso que ustedes dicen está bien, pero en el Salmo se acuerda, dice que y que hay una canción, Un ¿no? razonamiento. Cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca se llenará de alabanza, ¿no? Entonces son tres cosas, ¿no? Esas tres. Por eso es que ellos les decían, hey, vengan, cántenos una canción. Decían, no, no podemos, porque estamos cautivos, estamos prisioneros, o sea, tenemos ese sentimiento de aquí todavía de tristeza y todo eso, pero cuando el Señor nos libere de eso, o sea, cuando se abra esa cárcel, vamos a volver a soñar y vamos a volver a reír y vamos a volver a alabarnos. Pero bueno, por ahí anda, ¿no? Vamos a pastor, dejarlo una ahí. pregunta. Sí, señora. Digamos, cuando una persona es atacada mucho por otra persona, ahí está bien, digamos, o sea, no tenerle rencor ni nada de eso, pero sí como tomar distancia. Una persona que está alejada de Dios, que ataca a Pues otra. lo que pasa es que el asunto ahí, Lady, es, por ejemplo, dice la palabra que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? O sea, hay que ver qué tan peligroso es eso, ¿no? Porque muchas veces, digamos, hay que ver qué tipo de ataque, ¿no? O sea, no sé si puedes compartir qué tipo de ataque, o sea, si, pues, si es alguien que la integridad de uno está en riesgo, pues uno es mejor evitar eso y para qué, ¿no? Los choques. Ahora, si cuando uno dice, hay gente que está aparta de Dios y te busca, digámoslo, trata de confrontarte en, digamos, en decir, no, que es que esto aquí, que aquí allá, o sea, a poner fundamentos. Y si uno ve que lo puede manejar en el sentido de que dice, no, hombre, este no sabe nada, entonces voy a darle, como dice, voy a darle voy a darle su dosis de palabra, ¿no? Y uno puede, digámoslo en ese sentido, pues no hay que estarle huyendo a esas cosas. O es lo mismo, por ejemplo, aunque no es ataque, pero tal, pero que uno se le esconda a un mormón o a un testigo de Jehová, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahora, si estamos hablando de ataques, de que ya hay burlas y que quieren, esto pues para que ese tipo de relaciones, ¿en qué le ayudan a uno? Eso es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿en qué me ayudan? ¿Para qué? Si el mismo Señor decía, vea, si ustedes lleven la palabra y todo ese asunto, pero si nadie quiere, pues limpien el polvo de sus pies y vayan para otro lado, porque habrá gente que sí lo aprecia. No vale la pena tirar perlas a los cerdos, decía el mismo Señor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay cosas que no valen la pena. El mismo Pablo le decía a Timoteo, no entres en discusiones vanas, ¿para qué? O sea, no te pongas en eso, o sea, no estamos para eso, ¿no? Estamos para hacer defensa del evangelio, pero no estamos tampoco para contender ahí con gente que no quiere, ¿no? O sea, no tiene Pues sentido. sí, pastor, yo en eso apliqué lo de el sabio ve el peligro y se aleja, porque ya Sí, era como un ataque de un familiar ya de muchos años. sí, sí, o sea, ahí la pregunta que te tienes que hacer es, ¿en qué me edifica o en qué necesito yo mantener esa relación? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? O sea, no, Es ¿para un qué? familiar demasiado cercano. Sí, bueno, ahora si es una relación por ser familiar de ahí, de que sí o sí hay que mantenerla, pues en lo básico, ¿no? Lo normal. O sea, pero si es algo que realmente uno no es vital para uno, pues ¿para qué, no? ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Dentro de 8 días seguimos hablando de. ¿Qué fue lo que seguía? Creo que seguía el divorcio. O sea, son temas bien interesantes esos que el señor tocó ahí. Toda la palabra es interesante. Pero son temas que toca, ¿no? Y que bueno, y al final creo que habla del adulterio. Ese del adulterio creo que es el último, pero es bien complicado, ¿no? No complicado, sino que son pasajes que no son muy fáciles de interpretar cuando el Señor dice, ¿se acuerdan que eso es y es algo que hay que estar bien preparado cuando dice, es que si la mujer, si es que se divorcia y entonces tiene que esperar porque si no muere el marido, entonces no se puede volver a casar porque cae en adulterio. ¿Han oído eso, no? Entonces, eso es bueno saber exactamente qué es lo que el Señor quería decir con eso, pero lo vamos a ver después. Pero bueno, dejémoslo ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y lo que hemos podido aprender y aplicar. Y siempre, recuerden, esto siempre es con el ánimo de que nosotros estemos enteramente preparados para hacer defensa de la palabra, ¿no?
Cada rato nos van a estar hablando de la ley, que aquí, allá, y que, bueno, ahí está, ¿no? Y que la ira y todo eso, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, y van a ver los temas que vienen también para que nosotros estemos preparados, el tema de las ofrendas, el tema de los enemigos. Bueno, ahorita les di a hablar de los enemigos, entonces, ¿qué hay que hacer con los enemigos, no? Entonces, también lo vamos a ver que en algún momento hemos visto que hay que identificar al enemigo primero. ¿Es un enemigo externo o es interno? Porque hay contradicciones ahí en cuanto a eso. Es que dice, pero es que por un lado me dicen que yo tengo que perseguir al enemigo y destruirlo, pero por otro lado el Señor me dice que hay que amar al enemigo. Entonces, no sé, pastor. Bueno, lo vamos a ver después, que ya lo hemos comentado, pero es parte de este paquete de cómo debemos caminar. Bueno, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Lady, regálanos una oración ahí para irnos, ¿vale? Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este día, por las personas aquí reunidas, por la vida del pastor, de su esposa, por este tiempo de edificación, de entender tu palabra, de escudriñarla, de tomar fuerzas para seguir en este camino de la vida, para, para lo que venga el día de mañana, para las pruebas, para las cosas que tengamos que entender y afrontar en la vida, que sea de tu mano, que tú nos acompañes y seas nuestra fortaleza y que tomes el control de la vida de todas las personas que estamos aquí compartiendo y de las familias de cada una de nosotros, que lleguen al entendimiento de tu palabra. Gracias, Amén. Señor, te damos esta noche. Amén. 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 En paz nos